Ahora en esta mañana deseo saludar a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan en este momento, donde vamos a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartir el mensaje de hoy que lleva por título Los 7 amigos que Job necesitaba. Los 7 amigos que Job necesitaba. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 7. Vamos a leer Job capítulo 7 y en los versículos 5 y 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Note lo que dice Job. Mi carne está vestida de gusanos. Dice, y de costras de polvo mi piel hendida y abominable. Qué terrible condición. Y dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. O sea que Job había perdido la esperanza. Y hay momentos, hermanos, difíciles en la vida en la cual muchos de nosotros perdemos la esperanza. En el libro de Job, en el capítulo 1, comienza este libro que había un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora es la pregunta, ¿por qué si hay muchas personas que hacen lo que es recto, les va peor que a otros que actúan impíamente en este mundo? ¿Por qué hay hermanos y hermanas que sufren si ellos hacen lo que es correcto delante de Dios? La respuesta es sencilla, porque hay un diablo que no puede estar tranquilo, que está lleno de odio y de envidia, y Satanás transmite ese odio y esa envidia, ese desamor a las personas que nos rodean, porque Satanás no quiere que nosotros seamos felices con Cristo. En el único lugar donde podemos experimentar la plena felicidad es en el cielo, cuando no haya un diablo que nos atormente, cuando no haya maldad en la tierra renovada, en la nueva tierra y en el nuevo cielo que habla la palabra del Señor. Vamos a hablar de los 7 amigos que Job necesitaba. En primer lugar, el primer amigo que Job necesitaba era un amigo que fuera como un padre o una madre para él. Leamos Job capítulo 6 y el versículo, vamos a leer Job capítulo 6, versículo 27. Y dice, también os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Note también que Job era un huérfano. Sus padres eran temerosos de Dios, eran apartados del mal. Lo habían criado en un hogar lleno de amor, en un hogar lleno de felicidad, en un lugar lleno del gozo celestial. Pero un día sus padres faltaron, puesto que fallecieron. Job quedó solo en esta vida. Muchas veces nosotros podemos sentirnos solos. Sin embargo, Job, en medio de su soledad, cuando llegaron sus supuestos amigos, Elifaz, Suita, Bildad, Naamatita y Zoar, estos 3 amigos que llegaron y se sentaron en tierra con él, Zofar Naamatita, Bildad Suita y Elifaz Temanita. Estos 3 amigos llegaron y al principio parecían condolerse de él porque lloraron con una honda tristeza. Pero luego Satanás los utilizó en contra de Job. En el Salmo 27 y el versículo 10 dice David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recibirá. Note lo que dice la Biblia, con todo el Señor me recibirá. Y también Santiago en el capítulo 1 y el versículo 27 nos habla acerca de la verdadera religión. Muchos dicen que nosotros no somos religiosos. En verdad, hermanos, la Biblia sí habla de la verdadera religión. Y Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Note que habla de una religión pura y sin mácula.
La palabra religión viene de la palabra griega treskeia, que significa religión u observancia, algo que tú observas, pero lo observamos por amor a Dios. Así entonces dice que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Note que es algo importante. Tenemos que ayudar a los desvalidos, a las personas que están desprovistas de ayuda, las viudas, los huérfanos, el menesteroso. En Isaías 58 se nos dice también de darle el pan al hambriento, ayudar al más necesitado. Y cuando hagamos esto, entonces dice la palabra, nacerá tu luz. Y en ese mismo capítulo 58 de Isaías, culmina diciendo que si retraemos en el día sábado nuestro pie de hacer nuestra voluntad, esto significa que para retraer en el sábado el pie de hacer nuestra voluntad, debemos ser misericordiosos. Debemos ser como padres o madres para aquellos que más lo necesitan. He conocido casos en nuestra iglesia de personas que han sido huérfanos y han sido adoptados por miembros de la iglesia. Y estos padres han sido tan maravillosos, mejor de lo que serían sus progenitores genéticos. Sin embargo, al final de la historia de esta vida de estas personas, los niños cuando llegaron a ser adultos, sencillamente decían, papi, mami, quiero ser de tu iglesia, quiero pertenecer a la iglesia a la cual tú perteneces. Porque esas almas se sentían atraídas, se sienten atraídas hacia Cristo. Y hoy en día trabajan con nosotros. Hay hasta hermanos que han sido pastores, que son pastores y son muy amorosos, muy misericordiosos, pastores consagrados a su familia, con familias ejemplares, y nadie sabe que han sido huérfanos. Nadie sabe que han sido adoptados. Mis queridos hermanos, la iglesia debe ser un lugar donde debemos adoptar a la familia, donde debemos adoptar a personas que necesitan de ese amor maravilloso de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo van a conocer a Dios si no es a través de nosotros? Job necesitaba un amigo para él, que fuera como un padre amoroso, un padre misericordioso. Pero ¿cómo eran sus amigos? Job capítulo 15 y el versículo 10. Vamos a leer Job 15:10 y aquí nos revela el carácter egoísta y severo de sus amigos. Dice la palabra de Dios. Dicen los amigos de Job, cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Pero aunque eran mayores que el papá de él, no tomaron una actitud de misericordia. En el Salmo 103 y el versículo 13 nos muestra cómo debe ser un amigo, que es una persona mayor, que debería ser una figura paternal, adoptando o imitando el modelo de nuestro Padre Celestial. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, y nosotros debemos representar dignamente como padres el amor del Padre Celestial. El amor del Padre es representado como un padre humano también, pero mejor que el padre humano, mejor que una madre terrenal. En el Salmo 103 y el versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así como nuestro Padre se compadece de nosotros, dice también, nuestro Dios se compadece de nosotros. Debemos sentir compasión, hermanos. Debemos sentir misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta. Miseria, concordia. O sea que tú sientes la miseria y el dolor de la otra persona. Tú concuerdas con esa persona, sientes lo mismo que esa persona, te pones en los zapatos de esa persona, sientes empatía por esa persona. Y cuando tú empiezas a sentir empatía por los demás, es cuando vas a empezar a ser compasivo. Este es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. También la Biblia nos muestra que otro amigo que Job necesitaba, el segundo amigo, era un amigo fiel. Leamos Job capítulo 6 y el versículo 15. Esta lección de hoy en la palabra de Dios la encontramos por contraste
porque al ver este contraste, lo que Job necesitaba, las carencias de Job, vemos entonces las necesidades también de Job. Job capítulo 6 y en el versículo 15 dice: pero mis hermanos me traicionaron, como un torrente pasan como corrientes impetuosas. Job fue traicionado por sus amigos más íntimos. Job fue traicionado así también como Cristo, en parte parecido, aunque en una menor escala, como Cristo fue traicionado por Judas Iscariote, con quien compartía sus íntimos secretos, fue traicionado por aquel amigo a quien él amaba. Job necesitaba un amigo fiel, y nosotros necesitamos a ese amigo fiel que es Cristo Jesús. Cristo Jesús nunca falla. Hemos sido beneficiados por sus misericordias. Nosotros podemos cambiar nuestra actitud. Nosotros podemos pecar contra Dios y lo hemos hecho. Nosotros podemos llegar a ser infieles contra Dios, pero Dios nunca es infiel. Él nunca se contradice. Él promete lo que Él cumple y Él se acerca a nosotros. No es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos perdonó. Él tuvo compasión y misericordia y es un amigo fiel porque Él nunca falla. Cuando fallan tus amigos, cuando fallan las personas que te rodean, recuerda que tienes un amigo fiel en Cristo Jesús. En tercer lugar, el tercer amigo que necesitaba Job era un amigo consolador. Leamos Job, el capítulo 16. Vamos al libro de Job, el capítulo 16 y desde el versículo 1. Job, capítulo 16 y el versículo 1 dice: respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Dice el versículo 2: consoladores molestos sois todos vosotros. Muchas veces tratamos de ayudar a una persona, pero nuestra condición pecaminosa nos lleva más bien de ayudarles a herirles. Como relataba un pastor, la relación de pareja entre dos personas eran como erizos. Usted ve que los erizos tienen esas agujas punzantes llenas de veneno. Y aun cuando no quieran, si tratan de relacionarse, siempre en esas agujas se inyectan el veneno y se hacen daño. Para ser consoladores, nosotros necesitamos ser consolados. Para ser consoladores, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Nunca pretendas ayudar a una persona, nunca pretendas consolar a una persona sin antes arreglar tu vida con Dios. ¿Por qué? Porque si tú vas a tratar de consolar a alguien por muy buenas intenciones que tengas, lo que puedes hacer muchas veces es herirla y destruirla. Aún hay veces que decimos palabras sin quererlo y ofendemos de palabra. Ofendemos quizá con un gesto, con una mirada, pero la única manera que podemos consolar a los demás es por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, los versículos 7 y 8, Juan capítulo 16, en los versículos 7 y 8 dice Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Noten algo importante: cuando los discípulos estaban con Jesús, estaban consolados porque estaban en la presencia de Dios. Por eso fue que cuando Cristo, antes de ascender, en Juan 14 les dice: no se turbe vuestro corazón, no estén tristes, no estén abrumados, no estén afligidos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y más adelante continúa y dice: les voy a enviar a un consolador. Porque en las situaciones de este mundo necesitamos a alguien que nos consuele. Y ese consolador
es el otro consolador, es el Espíritu Santo. Es Cristo Jesús quien viene por medio de su Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Y Él viene y nos convence del pecado, nos convence de la justicia, nos convence del juicio. Cuenta una historia de investigadores en la policía donde tenían que interrogar a un criminal y llegó uno y trató por la fuerza de sacarle las palabras, pero la fuerza no lo consiguió. Y llegó otro que era cristiano y le habló del amor de Dios, le habló de Cristo, y aquel hombre no pudo más. Su corazón necesitaba un consolador, necesitaba confesar su pecado y lloró y confesó lo que había hecho. Muchas veces lo que no se logra por la fuerza, lo que no se logra por las reprensiones duras, lo logramos a través de un consuelo. Hermanos y hermanas, así como Job necesitaba un consolador, tú y yo necesitamos al Espíritu Santo, al Santo Consolador. Este es el tercer amigo que Job necesitaba, era un amigo consolador. El cuarto amigo que Job necesitaba era un amigo que le inspirara respeto. Vamos a leer Job capítulo 17 y el versículo 2. Job capítulo 17 y el versículo 2. Dice así. Vamos a buscar el libro de Job 17 y esta es una lección por contraste. Vamos a ver cómo los amigos de Job lo trataban a él, de qué manera lo trataban. Y muchas veces quizá esa sea la manera en la cual podemos estar tratando a personas que están pasando por situaciones difíciles. Uno nunca sabe lo que pasa a la persona, a no ser que te pongas en los zapatos de esa persona. Job 17, versículo 2 dice, no hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Una persona escarnecedora es una persona que acusa burlescamente a otra persona por algo que le está pasando, por algún pecado, algún error que ha cometido. Y Job se sentía que lo escarnecían, se sentía que lo que le estaban haciendo era una burla contra él. Mis queridos hermanos y hermanas, lo que menos debe haber en la iglesia es un espíritu de crítica y de censura en contra de los demás. Somos hermanos, somos tan poquitos, y si somos tan pocos y con esta crisis que estamos pasando en el mundo, con las situaciones difíciles que estamos viviendo, en vez de estar buscando los puntos débiles o criticar a una persona o escarnecerlo, deberíamos buscar cómo ayudarnos mutuamente. Job necesitaba ese amigo que le inspirara confianza y respeto. Y nosotros necesitamos amistades que inspiren confianza y respeto. La Biblia dice que el amigo encubre el secreto, pero el chismoso lo revela. ¿Cuántas cosas hemos escuchado de otras personas? ¿Cuántos pecados Cristo escuchó o supo? Supo los pecados tanto de María Magdalena. Supo el pecado de Simón el fariseo, que era el que había seducido a María al pecado, pero Cristo lo guardó en secreto. Cristo guardó el secreto porque él no quería escarnecerlo, no quería avergonzarlo públicamente, pero sí hizo algo. Llevó a Simón el fariseo a sus pies para que él se arrepintiera. Mi querido hermano que me escuchas, nosotros debemos ser amigos que inspiren confianza y respeto, amigos que debiéramos ayudar a otros. Job necesitaba ese amigo en ese momento, un amigo que le inspirara confianza y respeto. En quinto lugar, Job necesitaba una ayuda idónea. ¿Qué es la ayuda idónea? Cuando Dios creó el matrimonio, hizo a la mujer ayuda idónea, pero también el hombre debe ayudar a su esposa. Debe haber una ayuda mutua, por eso dice la carta a los hebreos que de la ayuda mutua no debemos cansarnos nunca. Debemos ayudarnos mutuamente.
Debemos cooperar mutuamente en la casa del Señor, pero principalmente en el hogar. Pero ¿qué ocurrió con la ayuda idónea que Dios le había dado? Leamos Job, el capítulo 1 y los versículos 8 y 9. Noten esto, la ayuda idónea que Job necesitaba en ese momento, en el momento más crítico, más terrible, cuando él necesitaba que la persona que estaba a su lado, su esposa a quien él tanto amaba, fuera un apoyo para él. Noten lo que dijo la esposa de Job. Vamos a leer Job capítulo 2 y los versículos 9 y 10. Disculpe, hermano, Job capítulo 2 en los versículos 9 y 10. Dice así: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Note algo interesante, Job era íntegro, era un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ahora que le estaba diciendo la esposa, en otras palabras, le estaba dando a entender, oye, ya llegó el momento en que ya no debes servirle a Dios. ¿Para qué te sirve? ¿De qué sirve que tú seas fiel a Dios? Mira cómo te está pagando. Mira lo que te está pasando. Entonces, ¿qué más le dijo? Maldice a Dios y muérete. O sea, habla mal contra Dios y muérete. ¿Cuántas personas hoy en día se desaniman en la iglesia? Se apartan de Dios por las condiciones que estamos viviendo. Aún dentro de la iglesia hay situaciones terribles. Hay terribles amigos que con amigos como estos no hacen falta enemigos. Pero hermano y hermana, este libro de Job fue escrito también para nosotros en este tiempo final. Eso lo vamos a ver más adelante. Job necesitaba una esposa que fuera una ayuda idónea, una esposa que lejos de decirle, aún mantienes tu integridad, ella tenía que decirle, Job, no importa, pase lo que pase, mantén tu integridad, sé fuerte, aquí estoy para apoyarte, aquí estoy para ayudarte en este momento difícil de tu vida. Y en vez de decirle maldice a Dios, ella tenía que haberle dicho, Job, bendice al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No entendemos el porqué de esta prueba, pero bendice al Señor. Y a pesar de todo esto, la respuesta de Job fue siempre bendecir al nombre de Dios. Job sencillamente dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de nosotros en medio de la prueba estamos dispuestos a bendecir a Dios? ¿Cuántos en medio de la prueba estamos dispuestos a seguir a Cristo? Son pocos. Satanás está trabajando arduamente para desanimar al pueblo de Dios y usa las mismas estrategias que utilizó contra Job. Atacó a la que era la esposa de Job. Leamos otra cita bíblica. ¿Cómo era Job? ¿Cómo él se sentía? Job, capítulo 19 y el versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, porque él tenía heridas, tenía gusanos, su aliento era apestoso, por eso dice venía a ser extraño. Job estaba diciendo, mi mujer me tiene asco, se aparta de mí, aunque yo le rogaba por los hijos de nuestras entrañas, pero ya los hijos habían muerto. No había ningún vínculo en la familia. ¿Qué harías tú si tus hijos o tus hijas mueren en un día y tú entras en una enfermedad terrible y la persona que está a tu lado tiene asco de ti? ¿A dónde irías si lo pierdes todo en un día y hasta la persona que está a tu lado te aborrece? Mi querido hermano y hermana, tenemos que edificar nuestra vida en Cristo, la roca eterna. Él es el único que nos puede sostener. Si tú no fundamentas tu vida en Cristo, estás totalmente perdido. Puedes aparentar ser un verdadero cristiano, pero en el momento de la prueba, allí entonces se verá que no estás edificado sobre la roca. Por eso la Biblia dice que el necio edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, las lluvias, las tempestades,
la derribaron porque no tenía un fundamento firme. Job tenía un fundamento firme porque él estaba en Cristo Jesús. Él permaneció en Cristo Jesús. Él nunca se apartó. Y aun cuando el diablo incitó a Dios para que lo probara al extremo, Job permaneció siempre firme hasta el final. Porque él estaba en Cristo. Y él decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que algún día él vendrá a buscarme. Él tenía esa maravillosa esperanza. Si tú no tienes un Redentor vivo, vivirás una vida sin esperanza. Cuando venga la prueba, te darás cuenta que tu casa no está firme, está fundamentada sobre la arena. Debemos edificar sobre la roca, porque aunque nos falle la persona que más amamos en este mundo, Cristo Jesús es el amigo fiel que nos sostiene. Esto es algo terrible, mis queridos hermanos. El sexto amigo que Job necesitaba era un amigo compasivo. Leamos Job capítulo 19 y los versículos del 19 al 22. Un amigo compasivo. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Noten lo que dice Job. Job fue aborrecido por todos, fue odiado por todos, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado solo con la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión, porque la mano de Dios me ha tocado. Él pensaba que era la mano de Dios, no era la mano de Dios. Job no conocía, era el diablo el que pedía que fuera probado. Era el diablo el que le había traído la enfermedad. Era el diablo el que le había hecho perder todos sus bienes. Era el diablo el que le había hecho perder a sus hijos. Era el diablo el que le había hecho perder el amor de su esposa. Y todo lo malo que viene no es por Dios. Todo lo que tú sufres no es por Dios. Es por causa del diablo y por causa también de tus pecados. Lo que yo he sufrido en mi vida no es por causa de Dios, es por causa de Satanás y de mis pecados. Son mis pecados, mis queridos hermanos, las consecuencias de nuestros pecados, las que nos llevan a estas situaciones, y necesitamos un amigo que tenga compasión de nosotros. En la iglesia debe haber ese espíritu de compasión. La iglesia debe ser como un hospital donde nosotros sanamos por el poder de Dios a los enfermos del alma, del espíritu y también del cuerpo. Si nuestra iglesia se convierte en un lugar así, hermanos, créanme que muchas almas vendrán a la iglesia arrepentidas y Cristo vendría por segunda vez a este planeta a buscar a su pueblo que tiene ese amor maravilloso y esa compasión que Dios pone en nuestros corazones. El séptimo amigo que Job necesitaba era un amigo que le diera palabras de aliento. Muchas veces necesitamos palabras de vida. Leamos Job capítulo 19 en los versículos 1 y 2. Respondiendo entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestáis con palabras? Note que las palabras, y dice el 3, ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Hermanos, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con las palabras que hablamos. Deben ser palabras de aliento. Pero muchas veces pensamos maliciosamente de los demás. ¿Y quién es el que pone pensamientos de malicia en el ser humano? Es el diablo. ¿Quién es el que pone palabras de malicia en el ser humano? Es el diablo. Zacarías capítulo 8 y el versículo 12. Zacarías, 8 y el versículo 16. Disculpen, hermano. Zacarías 8, 16 dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Muchas veces hablamos de cosas que no sabemos. Y al hablar de lo que no hemos investigado bien, de lo que no sabemos, que no hemos visto, que no hemos palpado con nuestras manos,
muchas veces podemos hablar cosas que son mentiras y añadir cosas adicionales que no deben estar allí. Esto lo hace el diablo, hermanos, aún dentro de la iglesia. Juzgad, dice, según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Versículo 17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, Dios nos llama para evitar ese espíritu de murmuración. La Biblia dice que no debemos murmurar contra los otros. Cuidado con nuestras palabras. Nuestras palabras deben servir de aliento, deben servir de esperanza para las demás personas. Y quiero terminar este tema con la aplicación de la vida de Job. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Job? Es una palabra hebrea, la palabra hebrea Job, que significa odiado y perseguido. ¿Por qué Dios permite que nosotros seamos odiados y perseguidos? ¿Por qué Dios escribió esta historia? Esta historia es para cada uno de nosotros, para que no nos apoyemos en los seres humanos. Hay muchos hermanos y hermanas que les gusta quizá les gusta ser admirados por muchas personas. Les agrada ser populares, pero Dios en su palabra nos muestra lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 6 y el versículo 27. Lucas capítulo 6 y el versículo 27 dice, Lucas 6:26, perdón, Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermano y hermana, no ames el ser admirado por los demás, porque esta admiración muy pronto terminará. La Biblia nos habla de la situación final en este mundo. La prueba será tan terrible que muchos de los que están en la iglesia abandonarán las filas del Señor para unirse en las filas del enemigo. Cristo Jesús también nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 49 dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. La experiencia que pasó la iglesia en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes fueron los que denunciaron a los hermanos en la iglesia? Fueron sus propios hermanos en la fe. Aún hasta hubieron familiares que se levantaron contra ellos. Job pasó algo terrible. Job sufrió aún hasta el aborrecimiento de su propia compañera. ¿Cuántos estarían preparados para sufrir el ser aborrecidos por todos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer Mateo capítulo 10 y el versículo 22. Mateo 10 y el versículo 22. Y oremos para que ese no sea nuestro caso. Pero si tú no pones a Cristo como el fundamento de tu vida, cuando falte la persona que más amas, tu fe también te faltará. Coloca tu vida sobre Cristo, la roca eterna, y verás que aunque pase lo que pase, tu fe nunca desmayará. Job, Mateo capítulo 10 y el versículo 22 dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Note, seréis aborrecidos de todos, dice la palabra del Señor, mas el que persevere hasta el fin, este
será salvo. Nuestra iglesia no es popular, nunca lo será. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice que en este tiempo final vamos a ser aborrecidos por la mayoría. La mayoría sigue el error. La mayoría está creyendo en la mentira. Pero nosotros debemos creer solamente en la verdad de Dios. Estar firmemente fundamentados en la palabra de Dios, en nuestros principios de fe, a la ley y al testimonio. Cuenta la historia de la hermana Elena G. de White. Ella sufrió mucho. Ella sufrió la pérdida de 2 de sus hijos. Uno se llamaba Henry y el otro que murió también se llamaba Herbert. Ambos murieron, uno cada quien en su tiempo. Y también Dios estaba preparando a la sierva porque a ella también le iba a faltar la compañía de su esposo. Ella iba a ser viuda y Dios quería prepararla para el tiempo final, el tiempo que ella iba a sufrir muchísimo. Y vemos algo interesante, algo triste también en la historia de la hermana Elena, que cuando ella enviudó, los hermanos de la conferencia general no quisieron escuchar las amonestaciones de Dios a través de ella. Quisieron como deshacerse de ella y la enviaron lejos, a otro continente lejano en Australia. Allá enviaron a la hermana Elena G. de White en el continente de Oceanía, un continente casi olvidado. Pero Dios la preparó a ella porque aún en su viudez, en su soledad, le mostró una visión antes de que esto ocurriera. Y esto debe ser lo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Está en el libro Notas Biográficas, página 194. Dice así: se me mostró un conjunto de árboles cercanos los unos a los otros, que formaban un círculo. Por encima de estos árboles había una vid que los cubría por arriba y descansaba sobre ellos, formando una glorieta, o sea que estaba descansando sobre ellos y hacía una gran sombra, formando una glorieta. Pronto vi que los árboles se sacudían de un lado a otro, como si fueran movidos por un fuerte viento. Una rama de la viña tras otra era sacudida de su soporte, hasta que la vid quedó librada de los árboles, salvo unas pequeñas ramitas que quedaron adheridas a las ramas inferiores. Luego vino una persona que cortó los zarcillos adheridos de la vid y la dejó postrada en tierra. Muchos pasaron por ese lugar y observaron con lástima la escena, y yo esperé ansiosamente que una mano amiga la levantara, pero no se ofreció ninguna ayuda. Pregunté, ¿por qué ninguna mano levantaba la vid? Enseguida vi a un ángel llegar hasta la vid aparentemente abandonada. Él abrió sus brazos y los colocó debajo de la vid y la levantó de manera que quedara erguida y le dijo: yérguete hacia el cielo, yérguete hacia el cielo, levántate erguida hasta el cielo, y que tus ramas se entrelacen en torno a Dios. Has sido sacudida de todo soporte humano. Tú puedes mantenerte firme con la fuerza de Dios y florecer con Él. Depende solo de Dios y nunca dependerás en vano, ni serás sacudida de allí. Ese es el mensaje. Al mirar la vid abandonada que era atendida por el ángel, sentí un alivio inexpresable que me reportaba gozo. Me volví al ángel y le pregunté qué significaban estas cosas. Él dijo: tú eres la vid. Tú, mi querido hermano y hermana que me escuchas, eres esa vid. Tú experimentarás todas estas cosas. Y entonces, cuando esto ocurra, entenderás plenamente la figura de la vid. Dios será para ti un auxilio presente en tiempo de dificultad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque seamos aborrecidos por todos conforme al significado del nombre de Job, odiado,
perseguido, aborrecido. Yérguete hacia el cielo y aférrate de las manos de Dios. Él es el único que te puede sostener. ¿Cuántos queremos sostenernos en Cristo, la roca eterna? ¿Cuántos queremos extender nuestras manos hacia Dios para que nos sostenga? ¿Cuántos queremos hacer de Cristo el fundamento de nuestra vida? No importa, pase lo que pase, si hacemos de Cristo ese fundamento, nunca pereceremos. Nunca nuestra fe decaerá hasta desmayar. Yérguete hacia el cielo y aférrate de las manos de Dios. Ese es el llamado del Señor en este hermoso momento. Y también es mi deseo y oración. Amén.